Lima. Nos vamos ahora a Perú con un escrutinio casi completo de las elecciones generales del domingo. Ya hay dos contendientes confirmados para una segunda vuelta sin que ningún candidato alcanzase la mayoría. El próximo presidente se decidirá el próximo 6 de junio allí en Perú. El izquierdista Pedro Castillo de Perú Libre se consolida en el primer lugar y competirá contra Keiko Fujimori del partido de derecha Fuerza Popular, afianzado en el segundo lugar. Ambos rivales ya buscan alianzas con otros partidos. Los comicios en los que las propuestas políticas se presentaron más fragmentadas que nunca estuvieron marcados por el peor momento de la pandemia en Perú y por una inestabilidad política que sacude al país. Recordemos, desde 2018, en poco más de 2 años, un presidente fue destituido y otros 2 renunciaron, dejando un vacío de poder que será uno de los grandes desafíos a resolver allí en Perú. Bueno, queremos ahora ampliar más información con nuestro enviado especial, que ya lo ven allí en Lima, Perú. Isaac Risco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Perú se encamina a una lucha por la presidencia entre el radical izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori, que ya estos dos nombres muestran unas elecciones muy fragmentadas. ¿Qué preocupa más, un ultraizquierdista o la corrupción detrás del nombre de Fujimori? Sí, Pía, es una elección muy difícil y de pronóstico reservado. Perú tiene un trauma histórico bastante reciente que está asociado con la violencia terrorista de los años 80 y 90, sobre todo con el grupo maoísta Sendero Luminoso, que dejó durante el conflicto armado miles de muertos en todo el país. Eso ha conducido a que muchos votantes tengan miedo de opciones de izquierda, que hay más radicales, incluso que asocian erróneamente con lo ocurrido en los años 80 y 90 y que se inclinen a votar más bien conservador. Por otro lado está el antifujimorismo. En Perú, en los últimos 20 años, que han sido de gran fragmentación política, se habla del antifujimorismo como una de las mayores fuerzas políticas del país, es decir, el rechazo que genera el régimen de Alberto Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, por las violaciones a los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo, por la corrupción, y es un lastre que va a cargar Keiko Fujimori. En las próximas semanas vamos a ver recién qué pesa más, el lastre de la izquierda radical, que muchos asocian con los años 80 y 90, o el antifujimorismo. Muy bien, y la pregunta sería, la eterna líder Keiko Fujimori, ¿cómo es que ha logrado seguir en la esfera política después de tantos escándalos de corrupción? ¿Se puede explicar esto? Bueno, Keiko Fujimori le debe su supervivencia política sobre todo a su apellido, es decir, a lo que los votantes, los peruanos, relacionan para bien o para mal con Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, hay que decir que tiene escándalos de corrupción, ha estado en prisión 2 veces, pero no es la única política implicada en escándalos de corrupción. Toda la clase política peruana ha estado implicada en escándalos de corrupción en los últimos años. Eso podría haber matizado un poco la percepción de Keiko Fujimori. Por otro lado, hay que decir que Keiko Fujimori tampoco ha conseguido tantos votos. Ella cuenta con el voto duro del Fujimorismo, que ahora mismo se debe mover en alrededor de un 15%, pero eso ha sido suficiente para llevar la segunda vuelta en un panorama político tan fragmentado. Ella llega a la segunda vuelta con alrededor del 13% de los apoyos. Bueno, veremos qué pasa el 6 de junio. Muchísimas gracias, Isaac Risco, desde Lima, Perú.